Esta mañana le damos la bienvenida a Samuel Girón. Realmente todos sentimos enojo, todos en algún momento nos hemos enojado, ¿verdad? No es que no sintamos o que seamos de hierro, todos acá en algún momento hemos sentido enojo, ¿verdad? ¿Cómo estamos de enojos? ¿Cuántos a la semana, la docena, por día? ¿Cómo estamos llevando los enojos, verdad? Pero eso es algo completamente natural. Dios no nos ausenta de sentir enojo, pero eso lo vamos a ver más adelante. A lo que quiero dar con esto es que es algo que todos vamos a sentir en algún momento, que ya sentimos, ¿verdad? E incluso los bebecitos. Si ustedes se dan cuenta, los bebecitos a veces puede que estén durmiendo y se despiertan de mal humor, aunque no hablen. No sé si en algún momento los han visto, porque ellos ya experimentan ese tipo de emociones, de temperamentos, ¿verdad? Entonces, eso es el enojo. Ahora, el odio. El odio, el diccionario nos dice que es la antipatía, aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Y aquí sí ya es un poco más delicado, ¿verdad? Es un grado un poco más alto, ¿verdad? El desear el mal a alguien, ¿verdad? Es algo completamente delicado. Como hijos de Dios sabemos que no debemos de tener ese tipo de sentimientos. Sin embargo, por adversidades de la vida, por situaciones de la vida, puede que nuestro corazón se llegue a contaminar o a dañar. Pero en general, el enojo y el odio son emociones más comunes de lo que en realidad creemos, ¿verdad? Naturalmente estamos hechos para poder sentir, ¿verdad? No estamos exentos de lo que pase. Y aunque no existe una cifra exacta que nos pueda determinar cuánto odio existe a nivel mundial, ya que es un sentimiento bastante oculto, ¿verdad? Muchas veces podemos traer alguna molestia, algún sentimiento y nadie lo ve, ¿verdad? Pero es algo que está ahí. Y se estima que en la población mundial entre el 10 y el 15% vive con odio en su corazón. Yo espero que ninguno de nosotros estemos en ese porcentaje, ¿verdad? Y si de repente estamos por ahí, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que vamos a irlo viendo más adelante. Pero la respuesta a esto es que esto viene de alguna ofensa, ¿verdad? Y usualmente no viene de un desconocido. Cuando nosotros tenemos este sentimiento de odio o de enojo, es porque usualmente pecaron en contra de nosotros, ¿verdad? Y como les digo, no viene de un desconocido. Puede que nos enojemos con un desconocido, pero a lo que voy yo es que duele más cuando viene de mi hermano, ¿verdad? De mi cercano, de la persona que me rodea, ¿verdad? Y es donde podemos ir desarrollando sentimientos y emociones que no le agradan a Dios y pueden ir gobernando poco a poco, ¿verdad? La respuesta natural que nace de eso en el corazón es el rencor, un corazón con amargura. La traición, ¿verdad? Es complicado perdonar. Y eso es algo bien cierto, es complicado perdonar. Porque generalmente esto no viene a hacernos fácil, porque nosotros creemos que podemos hacer la justicia por nosotros mismos, ¿verdad? Creemos que todo debe ser como nosotros pensamos o como nosotros decimos, ¿verdad? Puede ser también por un desamor, ¿verdad? Una infidelidad, ¿verdad? Que como les digo son pecados en contra de nosotros, que realmente duelen, ¿verdad? Volvemos a lo que les decía al inicio, estamos hechos para sentir, ¿verdad? No es que si me hacen algo yo no voy a sentir, ¿verdad? Si me fueron infiel, si me fueron desleal, ¿verdad? No va a pasar nada. Es algo que naturalmente podemos sentir. Esto, la respuesta natural que nace en la humanidad es el deseo de venganza, de devolución y de justicia, porque algo dentro de nosotros quiere arremeter en contra de la persona que nos hizo daño. Esa es nuestra respuesta natural y casi que inmediata, ¿verdad? Nos hicieron algo y yo ya lo quiero devolver. Estoy viendo cómo, y si me hicieron algo yo puedo ver cómo lo hago peor, ¿verdad? Porque me lo hicieron a mí y el que me la hace me la paga, ¿verdad? Porque es como podemos llegar a pensar, ¿verdad? Las diversas situaciones de la vida, sobre todo en el tráfico, los que vamos a la capital, ¿verdad? Sabemos que en un momento de tensión nos podemos descontrolar y descarrilar, porque es algo que pasa, ¿verdad? Sin embargo, tenemos nuestra primera cita de hoy, que es primera de Juan 3:15, que dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida.
Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Y cuando hablamos de un homicida no es que precisamente vayamos a matar a nuestro hermano, aunque lo podamos querer en algún momento. Pero quiero enfocarme en esto, y cuando nos habla de que nos volvemos homicidas es que cuando tenemos odio en el corazón, arremetemos no en contra de la persona, sino en contra de nosotros mismos. Arremetemos en contra de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestra paz, de nuestra estabilidad, ¿verdad? Todos hemos escuchado ese ejemplo, ¿verdad? De la persona que nos hace algo y uno dice, y le dicen a uno, ay, vos tenés el enojo y él, bien, gracias. Y es algo muy cierto, ¿verdad? Y es como le digo, arremetemos en contra de nosotros mismos, no de la persona. Y quiero contarles algo referente a eso, ¿verdad? Quiero contarles una historia de nivel personal, ¿verdad? Porque cuando les hablo de que muchas veces son sentimientos ocultos, es porque verdaderamente nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón del hombre. La palabra del Señor dice que solo Dios conoce el corazón del hombre. De ahí nadie puede decir, yo conozco tu corazón, porque solo Dios lo conoce. Y bueno, para los que no me conocen, les hablo así a grandes rasgos para no desnudar la vida de mis papás, pero ustedes usualmente me ven a mí aquí venir solo, ¿verdad? Pero no quiere decir que no tenga una familia. Tengo mi papá, tengo mi mamá, tengo mis hermanos. Ellos no se congregan acá conmigo. Pero mis papás nacieron o al menos yo nací en un hogar cristiano, porque ellos no, ¿verdad? Pero por diversas situaciones de la vida, más que todo mi papá fue el que se alejó, ¿verdad? Mi mamá siempre ha sido más perseverante. Y como les digo, de algún modo puedo definirlo como que mi familia por el momento sigue siendo disfuncional. No perfecta, porque no existe la familia perfecta, pero mi familia es una familia disfuncional por el momento. Mis papás no están juntos, pero no están juntos porque hace unos años se separaron por motivo de infidelidad. Dejémoslo así, ¿verdad? Mi papá pues se conoció con otra persona. Y mi historia es que y no me siento orgulloso, pero debemos de ser honestos, ¿verdad? Y es decir, yo sentí odio en mi corazón, ¿verdad? Sentí odio en contra de la mujer que estaba con mi papá. Y lo irónico de todo esto, que mucha gente no sabe y que estoy compartiendo, es que yo nunca la conocí. Yo la conocí por foto, ¿verdad? Yo la conocí y a mí me la presentaron como una vecina, ¿se imaginan? ¿Verdad? Sin saber la verdadera historia. Pero estuvo así, ¿verdad? O sea, yo lo pensé, pero recuerdo que una vez la bomba estalló en mí cuando mi papá quería que yo la conociera. Y sin embargo, yo hoy creo firmemente que Dios tiene un propósito en todo y Dios lo guarda a uno de todo, ¿verdad? Porque si tal vez eso no hubiera pasado, no se los estuviera contando hoy, ¿verdad? Pero me recuerdo que una vez yo decidí ir a visitar a mi papá. Mi papá estaba trabajando en la casa de una tía de nosotros, hermana de mi papá, ¿verdad? Fui que ya tenía tiempo de ver a mi papá y yo como hijo, bueno, en mi nobleza e inmadurez de ese tiempo, quería ir a visitar a mi papá, ¿verdad? Y recuerdo que llegué y mi papá hasta me fue a encontrar a cierto lado. Y me dice mi papá, mira, nos vamos a almorzar acá, porque mi papá vivía a la vuelta. Estaba yo relativamente cerca de donde mi papá vivía en ese tiempo, y me dice, no vamos a almorzar acá. Y algo en mí se despertó, ustedes. El sentido de alerta en uno como que se activa. Dije, por aquí no va la cosa. Y mi papá me dice, sí, es que vamos a ir a donde yo vivo. Ahí nos hicieron almuerzo. Y yo me empecé a negar. Y me empecé a negar y no quería, porque ¿cómo le iba a hacer yo eso a mi mamá? ¿Cómo era posible? Aparte era la persona, a mi juzgar, era la persona que había roto el matrimonio de mis papás, ¿verdad? Y empezó una gritería, porque no les voy a mentir, empecé a levantarle la voz a mi papá y le dije, a mí me da vergüenza, pero pues, es parte de la verdad, y le dije a mi papá, usted me lleva allá y yo me voy contra ella, y ya sé dónde está la yugular. Así se lo dije, porque así se lo dije. Y mi papá vino y me dijo, no lo haces. Ahorita no me sale porque no estoy enojado, pero levanté la cejita y le dije, así enojado, tiénteme. Así. Y mi papá todavía vino, se rió y me dijo, ¿vos pensás que los hijos de ella te van a dejar? Pues no estoy manco, le dije yo, aunque sea un buen cuentazo le doy. Porque así somos.
Nuestra respuesta natural, tenía tal vez yo unos, ¿qué? 19 años, en mi inmadurez, yo quería defender a mi mamá, porque cómo iba a ser posible que Dios guarde y yo irme a sentar a la casa. Pero Dios es tan bueno que de la nada apareció mi tía. Llegó de la nada y me dice, ¿por qué estás enojado? Y ya se imaginan yo, vaya casi que llorándole a mi tía. Es que mi papá me quiere llevar donde la perra esa, porque así se lo dije. Y mi tía solo volteó a ver a mi papá y me dijo, no, yo te voy a invitar a almorzar, porque mi tía me vio con esa cólera, ¿verdad? Pero son diversas situaciones. ¿A qué voy con esto? Es que ahora nos reímos porque gracias a Dios el Señor ya sanó. Pero muchas veces reaccionamos así, de esa manera agresiva, ¿verdad? Mi papá quería en ese momento que yo la respetara, que yo comiera con ellos, que yo conviviera con ellos, ¿verdad? Y yo siempre tuve el ejemplo de mi hermano mayor. Mi hermano mayor fue el único de los tres que él sí la conoció, él sí habló con ella, y de hecho ellos pasaron un momento de necesidad y mi papá, ¿verdad? Mi hermano tuvo la madurez de dejarles dinero para que todos comieran. Para mi hermano era más fácil en ese momento decirle a mi papá, me lo llevo a cenar y asegurarnos que mi papá comió, y los demás que miren, pero él les dejó dinero para que todos comieran, ¿verdad? Y hubieron diversas situaciones porque no fue un proceso de un día, ¿verdad, hermano? No es que yo sentí odio solo en ese momento. Fue un proceso largo que yo no lograba identificar, ¿verdad? Y hubieron algunos aspectos que ahorita se los voy a platicar, y es cómo el Señor me hizo ver a mí que yo estaba teniendo odio. El primero fue en ministración, y quería hacer este paréntesis, por eso es que, mis hermanos, la administración es tan importante, porque nos es necesario vomitar tanto que pueda haber en nuestro corazón, tantos sentimientos. Y una vez Ángel, que está aquí enfrente, no me dejará mentir, me dijo, es que vos tenés odio. Pero el ángel no me dejará mentir, y yo me desahogaba y como que me airaba en el momento, ¿va ustedes? Y como que quedó ahí, ¿verdad? El segundo aspecto que Dios usó para ir transformando esa perspectiva fue una vez que mi mamá me dijo, bendecí a esa mujer. Ay, ustedes, a mí se me fue el mundo, ¿verdad? Que mi mamá, que yo la había visto sufrir en ese proceso, me dijera, bendecí a esa mujer. Cambió mi mente por completo, y la respuesta de mi mamá fue, Dios usó a esa mujer para pasar este proceso, porque este proceso Dios lo permitió por algo. Aunque te cueste, bendecila. Y les soy bien honesto, me costaba un montón. Yo me recuerdo que cuando yo estaba orando se me cerraba la boca, porque yo tenía odio, yo la odiaba, a ella y a su parentela, ¿verdad? Yo no quería. Es la realidad, yo no quería. Otro aspecto fue cuando mi mamá me dijo, yo también fallé. Te enojas en contra de tu papá, pero yo también fallé, porque un matrimonio es de dos. No fue solo tu papá, algo malo tuve que haber hecho yo. Tal vez no lo sé, tal vez sí, eso no te compete, porque así me lo dijo, ¿verdad? Y la tercera vez, Dios usó a hermana Patti, que está allá, y me dijo, aprende a escuchar la voz de Dios y cuándo es la voz del diablo. Y a los días casualmente llegó mi papá, y en un pleito de los que era bien recurrente con mi papá en ese tiempo, mi papá me dijo, es que gran parte de por qué yo me fui fue por tu culpa. Y créanme que eso como hijo duele. Sin embargo, entendí que no era mi papá. Esas palabras resonaron en mí mucho tiempo, y al sol de hoy todavía resonan, y entendí que no era mi papá, ¿verdad? Y después de todo eso, aún así me seguía negando a perdonar. Hasta que, y les voy a contar así brevemente, hasta que un día llegó un acontecimiento que yo no me esperaba. Regresé, en ese tiempo trabajaba de noche, regresé a mi casa, y mi hermano mayor estaba así todo triste, y como cosa rara mi mamá estaba dormida. Mi mamá siempre me esperaba para cenar. Y yo le pregunté a mi hermano, mira, mi mamá está enferma. Y me dijo, no, se va a acostar. Me fui a dormir, me fui a trabajar, y mi mamá no se levantó. Mi mamá mi mamá se levanta temprano, entonces era raro que ella no se levantara. Y recuerdo que estaba desayunando cuando me acaba un mensaje de mi mamá y me dice, mira, tu papá habló conmigo ayer, me pidió que me despidiera de vos porque no pudo hablar con vos, porque se va, creo que así decía, creo que se va hoy para Estados Unidos. Y la respuesta que yo siempre he dado a esos hermanos es que yo sentí que se me iba la vida.
sentir que mi papá se iba y que había tenido tanto enojo con él y que mi papá se podía morir en el camino, era algo que yo en ese momento no me perdonaba. Ahí sí que valió el odio. En ese momento algo cambió, ¿verdad? Algo cambió dentro de mí. Y me recuerdo que en mi momento de angustia no sabía qué hacer. Y fui con mi jefe y no lo encontré. Y me encontré a quien era mi ex jefa y terminé llorando con ella. Y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y le dije, no sé. No sé. Y siempre hay alguien imprudente, ¿va? Y había otra jefa a la par y me dice, por lo menos vas a recibir remesas. Y yo solo la volteé a ver y no le dije nada, pues como que ese era consuelo. Y que si en eso, mi jefe, mi anterior jefe, él era cristiano. Y a esto voy, es como Dios tiene un propósito en todo. Y resulta que él casi para llorando conmigo porque él había vivido una situación similar y me dijo, si yo no consigo que te den permiso para irte, andate. Esas fueron las palabras de él. Andate porque perdés más si te quedas que si no te vas y buscas a tu papá. Andate. Esas fueron las palabras de él. Primero déjame hacer el intento. Si me dan permiso, igual, enhorabuena. Me dijo, no te botan pues, mis bonos ni nada, sino que te vas. Y fueron con el jefe superior y le pidieron permiso para que yo me fuera. Y dice él, sí le doy permiso a Samuel, pero quiero hablar con él antes. Una persona que yo no conocía, la verdad no sé si cree en Dios, pero pues mi mamá decía que cuando Dios quiere hablar hasta los bolos usa, y es cierto, ¿verdad? Y recuerdo que él me encerró en una oficina, ¿verdad? Para que nadie escuchara, y me dice, yo autoricé para que te fueras a buscar a tu papá, yo sé que lo vas a encontrar, lo único que te digo es, no pelees, no vayas a pelear, no vayas a reclamar, vos no sabes los sacrificios que un papá hace por un hogar. Y eso me hizo entrar en paz. Y como todo lo hace Dios, mi papá resulta que estaba cerca donde yo trabajaba, lo localicé como en 15 minutos. Y para ir cerrando este breve testimonio, pasé todo el resto de la tarde con mi papá. El hijo que más peleó con mi papá fue el último que lo vio, irónicamente. Pero pasé toda la tarde con mi papá, fuimos a hacer unos mandados, me puse a cuentas, lloramos, lo invité a cenar y volvimos a llorar. Me fue a dejar, nos despedimos y volvimos a llorar, ¿verdad? Pero Dios fue bueno y sanó mi corazón del odio. Quizás yo no estaría aquí parado si no se hubiera dado esa circunstancia y esa situación. Pero quiero hablarles de 4 aspectos del odio como persona que lo vivió. Y quiero que lo vean como una experiencia personal, ¿verdad? Y que en base a esto ustedes examinen sus corazones, porque como les digo, yo no conozco su corazón. El único que lo conoce es Dios. Y el peligro número 1 del odio es que el odio es silencioso. No es que uno se levanta un día y dice, ay, siento odio, ¿verdad? Porque no pasa así. El odio es silencioso. No te levantas un día y dices, tengo odio. Inicia en un enojo, en un dolor y se estaciona en tu corazón. Y echa raíces en forma de dolor y decepción, hasta que crece y sube a tu mente y no la puedes sacar de ahí, creyendo creyendo que con nuestra propia justicia se puede satisfacer ese deseo. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? A veces, mis hermanos, tenemos un enojo, una molestia, algo que alguien nos hizo ahí, que nosotros decimos, ay, es un enojo, ya se nos va a pasar. Pero puede echar raíces. Yo me recuerdo que cuando mi papá se separó de mi mamá, de los 3 hijos, yo fui el que lo tomó como más normal. Yo vi a mis hermanos llorar y todo, y yo pasé alrededor de 2-3 meses como que sin nada. Pero en mí ya había enojo, ya había decepción. Y muchas veces las circunstancias de la vida nos van a traer enojos, ¿verdad? Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra propia familia, con nuestros amigos, en la misma iglesia, ¿verdad? Pueden haber semillas de enojo que nosotros no hemos identificado. Pero si ustedes saben que si una semilla se cae en la tierra, ¿qué pasa? ¿Aló? Crece, ¿verdad? Y cuando yo lo ejemplifico como que sube a la mente porque echa raíces, es porque así es. Cuando el odio sube a tu mente, no paras de maquinar y maquinar y maquinar y maquinar en esta situación, en cómo lo voy a resolver, en cómo me voy a desquitar, para así encontrar paz.
porque nosotros creemos que nosotros somos justos, porque así lo pensamos. Creemos que nosotros lo podemos solucionar solitos, pero es algo completamente incierto. Peligro número 2, el odio y el enojo te consumen y te desgastan. Algunos recordarán que yo fui delgado, ¿verdad? Que yo entiendo que somos vasijas para el Señor, pero algunos ya parecemos cántaro, yo lo sé, pero es algo que pasa. En mi experiencia, y por ahí han de ver algunas fotos, yo me puse tan delgado porque no dormía y no comía. Y esa es la realidad. No dormía y no comía. ¿Cómo le hacía para estar de pie? Tal vez porque cuando era más joven, ustedes aguanta uno de todo, pero el Terrenator era yo ahí, aguantaba todo, según yo, ¿verdad? Pero no dormía y no comía. Y pasaba día y noche, pensando en cómo me iba a desquitar. De hecho, con mi hermano, que a pesar de que fue más tranquilo, también tuvo sus arranques. Y se los digo, y de lo que Dios nos libró es, llegamos a maquinar tanto que ya habíamos averiguado cuánto nos cobraban por matar a esa mujer. Pero Dios nos libró. Dios usó a alguien para hacernos entrar en cordura. ¿Y saben cuánto nos cobraban? 200 quetzales. No era algo como que no lo pudiéramos pagar. No, si nosotros éramos una cosa pero bárbara, ¿verdad? Pero es algo que llegamos a pensar y maquinando. Miren ustedes, yo lo he definido como una película de terror. Lo que en mi mente pasó, que yo le quería hacer hacia ellos, creo que es semejante a una película de terror. Cuando uno tiene odio, verdaderamente uno quiere que la persona sufra, uno quiere torturar, uno, decía mi mamá, uno los quiere deshacer, uno los quiere ver y que se deshagan, pero cuando se deshagan que les duela. Porque así es la mente humana, no es lo que Dios quiere. Y no digo que eso esté bien, no digo que estoy orgulloso de eso, se los estoy compartiendo porque creo en el Señor que Él ya me hizo libre, ¿verdad? Y tenemos que aprender a hablar con la verdad, que es lo que les he dicho. Cuando alguien se sube acá, mis hermanos, no es porque sea santo, no es porque se las sabe todas. Detrás de nosotros hay muchas cosas que nadie conoce. Y cuando digo nosotros es todos, ¿verdad? No solo los que se suben acá, ¿verdad? Pero nos consumimos y nos desgastamos. Ahí es cuando les digo, arremetemos en contra de nosotros mismos, porque hasta en contra de nuestro cuerpo, ¿verdad? No comer, no dormir no es saludable, ¿verdad? Y lo peor de todo, mis hermanos, es que nunca hicimos nada. Y ella bien, gracias, saber dónde la tiene Dios, ¿verdad? Pero ella bien, gracias, ¿verdad? Y los que nos dimos el quemón fuimos nosotros. Al ser emociones tan fuertes, naturalmente nos puede ser difíciles de controlar. Esto nos puede llevar a no dormir, no comer, no tener comodidad, no encontramos paz en ningún lado, con nadie, ¿verdad? Es algo que se puede volver repetitivo en nosotros al punto de absorbernos en preocupación, estrés o ansiedad. Colapsos emocionales, físicos, enfermedades temporales o permanentes, ¿verdad? Que nos pueden marcar de por vida. Y yo le pedí a Dios que me pusiera un ejemplo bíblico de alguien que estaba así, ¿verdad? Que no tenía paz, que no encontraba, que quería como desquite, y encontré a Saúl. El rey Saúl experimenta una profunda envidia y odio hacia David. Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel 18, del 6 al 16. Lo que lleva a Saúl a un tormento emocional. En la Biblia se menciona que debido a sus sentimientos negativos, un espíritu maligno lo atormenta. Aunque no se describe como una enfermedad física, sí se observa que su mente y su estabilidad emocional se deterioran, ¿verdad? ¿Qué es lo que les digo? No nos podemos concentrar ni en nuestro trabajo, no nos podemos concentrar en nuestra familia, en nuestras actividades diversas de cada día. No lo podemos hacer, porque tenemos nuestra mente maquinando y trabajando día y noche, ¿verdad? Porque la mente no para. Ahora bien, el peligro número 3 del enojo y el odio es destruye y divide. En donde habita la molestia no habita la unión. Sea en casa, la universidad, trabajo, iglesia, etc. Es difícil pensar que una persona molesta va a tolerar a quien considera su rival en un mismo ambiente. Esto puede desarrollar un ambiente tenso
de malos gestos, indirectas o un pleito mismo, que es lo que me pasaba a mí. ¿Va? ¿Se imaginan que se hubiera dado eso de que yo la hubiera visto a ella? Porque yo no tenía la madurez, porque mi corazón en ese momento no estaba sano, ¿verdad? Ahora entiendo que incluso si ella se arrepiente alcanza misericordia, porque yo no soy quien para decir quién no va a entrar al cielo y quién no, si ni siquiera yo mismo tengo ganado el cielo. Proverbios 10:12 nos dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las transgresiones. Y esto lo quiero enfatizar muchas veces acá en la iglesia. Miren, hermanos, nunca falta un comentario imprudente, pero yo he aprendido que todos en algún momento somos el hermano imprudente, ¿verdad? Así como podemos escuchar imprudencias de alguien cuando nosotros andamos de mírame y no me toques, también nosotros en algún momento podemos soltar un comentario venenoso que tal vez no malintencionado, pero nosotros no sabemos cómo está la otra persona, ¿verdad? Entonces, yo no sé, ¿verdad? Pero pensemos que si hay alguien acá que nos tiene con una molestia o que nos genera molestia o malestar verle, no es lo que Dios quiere, ¿verdad? No es lo que Dios quiere para nosotros. Si en nuestra casa no encontramos paz y no podemos tener coinonía con los que vivimos, no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque yo lo viví, ¿verdad? Llegó un punto que a pesar de que, al menos más que todo mi mamá y yo era los que buscábamos de Dios, no podíamos. El ambiente era tan pesado que no podíamos. Ella a veces me decía algo y quería tocar el tema a mi papá, pero como yo ya estaba, cualquier cosa que fuera mi papá ya contestaba mal, entonces ella se enojaba y empezaba una discusión donde hay, como les dije, donde habita, ¿cómo fue que les dije? Repítanme. Donde habita la molestia no habita la unión. Y eso es algo muy cierto. No podemos estar en un lugar donde la persona simplemente no la toleramos, porque así es, no la toleramos. Como les decía, o tiramos indirectas o hacemos caras, o si ya somos más coléricos, ya en el momento armamos un pleito. Y eso no debe de ser así. Peligro número 4. El enojo y odio nos aparta de Dios y de sus bendiciones. En un momento en el que estemos airados, nos va a ser difícil mantener la cordura y la compostura. Esto nos puede llegar a hacer pasar un momento hasta vergonzoso y a las personas que nos rodean. Si esto se vuelve algo permanente o recurrente, estaremos cada vez más lejos de Dios y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Recordemos que Dios es un Dios de orden y habita en la paz y en la tranquilidad. Él quiere bendecirnos, pero debe haber orden en nuestras vidas. Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Y eso es algo bien importante, y es, imagínense a Samuel en su peor momento de enojo colérico, porque aquí donde me ven sí soy bien enojado. Y es algo que poco a poco el Señor ha ido moldeando en mí. Pero en el ejemplo que les conté de la yugular, ¿ustedes creen que ahí habitaba el Señor? Ahí habitaba todo menos el Señor, ¿verdad? Muchas veces Dios nos quiere bendecir, pero por nuestros enojos o por lo que hay en nuestro corazón retenemos las bendiciones. Y no es que Dios no sea bueno, porque en su misericordia todos tenemos un plato en la mesa, pero muchas veces Dios nos quiere dar aún más, pero por esos enojos, por esas molestias. De repente hay una mejor propuesta de trabajo, de repente hay aumento de salario, pero quizás está retenido por algún enojo, por pequeños odios que tenemos hacia las personas, hacia las situaciones, ¿verdad? Pero si de algo yo estoy convencido, y se los puedo decir con toda seguridad, es que Dios nos quiere bendecir. Pero nuestro corazón debe estar limpio. Nuestro corazón debe de estar en paz. Debe de haber honra. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si tenemos problemas de enojo y odio? Número 1, reconozcamos nuestras emociones delante de Dios. No hay nada de nosotros que Dios no conozca, pero es necesario reconocer delante de Él las áreas en las que podemos flaquear.
Salmos 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Es lo que les digo, no hay nada que Dios no conozca de nosotros. De repente somos muy coléricos. Eso es lo que yo aprendí hace poco, ¿verdad? Y que orándole a Dios, Dios va transformando, pero es necesario reconocer y decir, Señor, soy muy enojado. No es carácter, porque a veces pensamos que es carácter andar gritando y dicen, ay no, es temperamento. Señor, mi temperamento no lo puedo controlar, me está haciendo difícil. Señor, cuando yo miro a tal persona, siento enojo. Mi emoción del enojo y el odio se disparan. Dios lo sabe, pero debemos de bajar la guardia. No es que digamos, ay, Dios lo sabe y como Dios lo sabe, que Dios haga. Sí, imagínense que humanamente no bajamos la guardia con nuestros semejantes que tenemos acá cerca, creen que vamos a poder bajar la guardia con Dios. Porque a veces en nuestro enojo hasta nos resistimos a Dios. Ay, no es que lo que la Biblia dice, porque podemos llegar así, yo gracias a Dios no, pero es un ejemplo. En un momento de enojo. Aspecto número 2. Dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Para crecer es necesario que seamos corregidos. Muchas veces no queremos cambiar porque creemos que hacemos bien todo. Sin embargo, todos necesitamos ser transformados. A veces no nos damos cuenta de que nuestro temperamento lastima a quien nos ama y nos rodea. Sin embargo, el Espíritu Santo nos puede transformar, ¿verdad? Y es bien importante porque nosotros podemos reconocer también nuestras fallas, pero creemos que aún así estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y yo me di cuenta en mi proceso de odio que yo lastimaba a los que me amaban. Una vez que mi hermano me dijo, mira, vamos a comer. A ver, ¿cuándo? Mi hermano invitarme a comer para ustedes, pero yo ya sabía que algo quería hablar él. En mi cantidad de defectos que tengo, yo pensaba que mi hermano quería consejo de mí, ¿va? Según yo. Y mi hermano me dice, fíjate que solo te quiero hacer ver algo. No te voy a regañar, me dijo, porque yo no soy mi papá para regañarte, no tengo autoridad sobre vos. Pero como hermano mayor, quiero lo mejor para vos. Y fíjate, me dijo que a mí me da tristeza porque cada que hablo con mi mamá, me dice que vos sos bien contestón. Y algo cambió dentro de mí, ese chip, ¿verdad? Y le dije yo, es que mi mamá no se da cuenta que cada que me habla de tal y tal cosa, es que a mí me enoja. Y me dice él, ¿por qué no has perdonado? Mi mamá tal vez se lo está hablando naturalmente, sin el afán de ofenderte o tocarte la llaga, pero como no has vendado tu llaga y no la has curado, te lastima. Entonces vos sabes que está mal, pero no dejas que Dios te cambie, porque así me lo dijo. Muchas veces tenemos la capacidad de ver la herida, pero no dejamos que Dios la sane. Porque a pesar de que en nuestro entendimiento humano ya sabemos que está mal, creemos que nosotros mismos lo podemos arreglar, ¿verdad? Creemos que yo digo que nosotros como humanos creemos que somos Superman ustedes. Creemos que podemos tener el control de todo, que nada nos hiere, que nada nos lastima. Pero lo cierto es que debemos de bajar la guardia para que Dios nos transforme. Ahí sí que como dicen, bajarle 2 rayitas. Gálatas 5:22 al 23, creo que es muy conocido, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Quizás nos hace falta mansedumbre, nos hace falta paz, nos hace falta paciencia, pero Dios puede transformar todo eso en nuestras vidas, y perfectos no somos perfectos ninguno, ¿verdad? A veces creemos que los que estamos en la iglesia somos santos, pero realmente no es así, ¿verdad? Quizás nos hace falta algún fruto del Espíritu Santo para poder sentir ese alivio, para poder soltar. Pero tal vez no lo tenemos porque no hemos dejado que Dios transforme. Y ahora viene el aspecto número 3, que quizás es el más difícil. Si tiene alguna molestia con otra persona, sea maduro y háblelo. Y que tal vez ese es el aspecto más difícil, porque hablar, repito, háblelo, ¿verdad? No vaya y se le diga, es que vos hiciste o que es por tu culpa.
no sea Samuel con su papá hace unos años, aprenda a hablarlo. Pídele al Señor que le dé paz. Y una táctica que a mí me enseñó mi mamá, estoy seguro que muchos la practican, y es que cuando algo te duele, aunque no sea genuino, dile: Señor, yo perdono a tal y tal persona, y ya, al Señor, ¿verdad? No voy a ir yo con mi hermano y decir: mira, mi hermano, te perdono porque me hiciste esto, esto y esto, ¿verdad? Si usted cree que no tiene esa capacidad, pídasela. Dios le va a dar paz, Dios le va a dar madurez para poder hablarlo con la persona. Sea alguna molestia, si algo dañó, porque es lo que les decía hace un momento, muchas veces somos imprudentes sin querer, y de repente yo dije algo que lastimó a alguien y tal vez ni siquiera iba dirigido para esa persona, o tal vez no era mi intención hacer sentir a esa persona, o tal vez no es esa la idea que yo quería dar. Pueden pasar tantas cosas, ¿verdad? Háblelo con la persona, sane su corazón, aprendamos a dialogar, y más si es aquí dentro de la iglesia. Aprendamos a dialogar entre nosotros. Y el aspecto número 4. Perdone rápido y constantemente. Tenga presente que las personas son seres humanos y que el único que no falla o se equivoca es Dios. Y si algo molesta tu paz, no dejes que se quede, déjalo ir. Suéltalo rápido. No dejes que llegue el nuevo día con tu corazón contaminado. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja en contra de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo a vosotros. Perdonemos rápido. No dejemos que esa semilla entre en nuestro corazón, perdonemos rápido. Si alguien pecó en contra de mí, es un ser humano, falla igual que nosotros, perdonémoslo. No dejemos que nuestras relaciones como hermanos en Cristo se dañen por eso. Cada uno entregaremos cuentas, pero que nuestro corazón esté limpio. Y algo que les quería compartir en este aspecto fue una vez que yo enojado le dije algo a mi mamá y me dijo: te voy a decir algo que yo aprendí hace mucho tiempo, y me dijo: si Dios, siendo Dios, que no necesita de nosotros, que puede hacer lo que quiera, murió en una cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y la verdad es que me dejó callado. ¿Cómo puedo justificar yo que no puedo perdonar a alguien si Dios me perdonó a mí? Dios, que no necesita de mí, que como me dijeron, Él puede hacer lo que quiera, como quiera. Dios puede hacer todo. Él me perdonó. ¿Quién soy yo para no perdonar a la persona que me hizo daño? Tengámoslo en cuenta siempre. Ofensas siempre van a haber. He aprendido, y me lo enseñó un psicólogo, y es: aprendamos a ver las palabras como lo que son, palabras. No dejemos que entren, seamos empáticos y entendamos que la otra persona puede estar pasando una situación fea, ¿verdad? Y que tal vez eso puede ser motivo en que nos alce la voz, porque no se siente comprendido, porque su corazón está lastimado, ¿verdad? Seamos pacientes, tengamos amor de Dios para las personas, porque en algún momento nosotros lo hemos necesitado. Seamos ahora nosotros instrumento de amor de Dios para otras personas. Concluyendo, mis hermanos, el enojo y el odio son emociones que por naturaleza tenemos. No estamos libres de no sentirlo. No tenemos un campo de fuerza que nos impida no sentir ese tipo de situaciones. Todos los seres humanos lo tenemos, pero debemos aprender a manejarlos a la luz de la palabra, y con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer estas emociones y podemos vivir en paz con nuestros semejantes. Recordemos que el perdón y el amor son el camino a la reconciliación y a la vida plena en Cristo, ¿verdad?
Dios puede restaurar lo que sea. Si de repente te peleaste con tu mejor amigo, aquel que consideras tu hermano, porque falló, tú también has fallado, yo también he fallado. Perdonen. Saben que a mí mi mejor amigo yo realmente no lo frecuento mucho por pues, nuestras vidas tan ocupadas, eh, pero yo me alejé de él mucho tiempo. Y después el Señor me llevó a perdonarlo, porque realmente fue el Señor el que me llevó a perdonarlo y entendí que nuestra amistad quizás pesaba más que cualquier enojo. Y él se graduó hace no mucho y casi que llorando me da un abrazo y me dice, vales oro, gracias por aguantarme, porque muchos se han ido pero vos has permanecido. Gracias por tener la capacidad de perdonar porque me enseñaste a mí a pedir perdón y a perdonar. Y quiero cerrar con esto y es, así como tenemos que perdonar, también pidamos perdón. Nos es necesario pedir perdón, tener esa humildad de pedir perdón si en algo fallamos, porque a veces nos es difícil. Entonces, concedamos perdón, pero también pidamos perdón. Pongámonos de pie, mis hermanos, vamos a orar.